Los extraños grilletes alienígenas mordieron profundamente las muñecas del capitán Derek Score, mientras la conciencia volvía a su cuerpo magullado. Parpadeó desorientado, haciendo un equilibrio de su entorno, la celda abarrotada, la docena de otros humanos con uniformes andrajosos que compartían su cautiverio a bordo de la nave de guerra alienígena, Velar. Los guardias del Tanes miraron con desprecio a sus nuevos prisioneros, escamas azules que brillaban bajo luces duras mientras blandían látigos neuronales con crueldad casual. Su especie había estado en guerra durante meses, enfrentándose por mundos fronterizos en el borde del espacio humano. El pelotón de Score había estado en una misión de reconocimiento cuando tropezaron con una emboscada del TAN. Se había quedado atrás, colocando fuego de cobertura mientras sus tropas evacuaban y ahora estaba cautivo en una nave enemiga en lo profundo de territorio hostil. Captó las miradas atormentadas en los ojos de los otros prisioneros. Vio cómo sus hombros se hundían en la desesperación. Pensaron que este era el final, que morirían olvidados aquí afuera, a años luz de casa. Pero Derek Score era un capitán de la clase MacArthur. Había luchado en una docena de campañas que abarcaban 3 sistemas estelares mientras había aliento en sus pulmones. Nunca dejaría de luchar. Nunca dejaría de buscar una manera de llevar a su gente a casa. Así que comenzó a hablar con los demás en voz baja y urgente, grabándoles su entrenamiento, su deber, la información que podía reunir aquí, la ventaja crítica que les daría a las fuerzas humanas si escapaban. Avivó las brasas del desafío que ardía en sus corazones. Encendió su voluntad de sobrevivir, de resistir sin ser visto en una opulenta cámara en lo alto. La reina Rager del Imperio de Delton observará a los humanos en un monitor y sentí que algo se agitaba en lo profundo de ella. Este Derek Score, con sus penetrantes ojos azules y su orgulloso porte inquebrantable, no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Su esposo Verox gobernaba a través de la brutalidad y el miedo. Solo veía debilidad para ser explotada o aplastada, pero este humano ardía con algo más. Propósito, convicción, un espíritu indomable que llamaba a partes de sí misma, que había pensado durante mucho tiempo. Marchitas, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Rer se encontró fuera de su trono moviéndose hacia el bloque de celdas para ver más de cerca a los cautivos y a su convincente líder. Pasos silenciosos resonaron por los oscuros pasillos del vagón Bell mientras la reina Ragor caminaba hacia el nivel de detención. Su corazón latía en un estacato urgente, bajo las líneas rígidas de su uniforme imperial. La habitual deferencia en los ojos de los guardias cuando se pusieron firmes tenía un cansancio desconocido, incluso sospecha. ¿Sintieron las corrientes traicioneras que se agitaban bajo su fría mezquindad impasible? Roer sofocó el pensamiento con una inclinación imperiosa de su barbilla. Ella era su soberana. Más allá de reproches o preguntas, ni siquiera el propio Verox se atrevería a impedir sus idas y venidas y, sin embargo, mientras se acercaba a la celda humana, un escalofrío ilícito la estremeció por su columna porque Score se había atrevido con su mirada fija y sus palabras desafiantes, desafió los cimientos mismos de su mundo, resquebrajó la cáscara de certeza que había usado como una segunda piel y la obligó a enfrentarse a las verdades más feas que había debajo. Ante su gesto, los guardias se desvanecieron en las sombras. Introduciendo su anulación, Rior entró en la celda. Score se puso de pie para recibirla, su poderosa forma intacta por el cautiverio. Sus miradas se encontraron corriente eléctrica que parecía crepitar en el espacio entre ellos. ¿A qué debo el placer? Su voz profunda la recorrió como un trueno distante. Soy un funcionario preocupado aquí para discutir su caso. Rager respondió forzando su tono a serenidad, una ceja oscura, arqueada en medio de la noche ciclo. Solo perdóname si sospecho un motivo oculto, se erizó. Haré las preguntas aquí, capitán. La agresión de su gente ha sumido a la galaxia en el caos. El imperio debe restaurar el orden. Lo que usted llama orden es un eufemismo para la esclavitud. Score disparó.
Ojos traseros brillantes cada especie. Sapiente tiene un derecho inalienable al autocompromiso, incluso si eso significa una democracia desordenada en lugar de la bota del imperio en sus cuellos. Ese tipo de ingenuidad es un lujo que solo los humanos pueden permitirse. Rohr se burló de nosotros. Mano firme, mantiene a raya los odios ancestrales. Evita que los mundos caigan en la anarquía. Skora dio un paso más cerca, tan cerca ahora que podía sentir el calor vital que irradiaba de él. Así que jugarás al tirano por alguna creencia equivocada. Sirve al bien mayor. Pensé que tu gente apreciaba el honor y la nobleza. No hay honor en la subyugación. Su majestad la conmocionó ante el discurso, perseguido por una admiración a regañadientes, por su ataque audazmente perceptivo. Cuidado. Capitán advirtió que tal familiaridad podría ser peligrosa, algo de conocimiento brillante en su mirada. La verdad a menudo es especialmente para aquellos que más tienen que perder. Rourke. La lengua sintió Len. Su inteligente repost. Está abandonando sus palabras de Skor, se hundieron bajo su piel como cables vivos casi por sí mismos. Baltion, su mano se lanzó para agarrar su antebrazo musculoso. Su calor la quemó, incluso a través del traje de vuelo. Creo que logró voz ronca. No tenemos nada más que discutir esta noche. Rompiendo su contacto visual incendiario, con un esfuerzo Rer giró sobre sus talones y salió de la celda frente a ella. La compostura podría traicionarla aún más. Pero mientras se alejaba, el disparo de despedida de Skor la siguió como si alguien tuviera todas las respuestas que pareces estar cuestionando muchísimo. Las palabras persiguieron a Rohr todo el camino de regreso a su opulento pero estéril camarote, siguiéndola mientras caminaba por los confines ricamente decorados como una jaula de gato Zephyr, ese hombre exasperante que se atrevía a sermonearla sobre moralidad y honor como si fuera una cadete ingenua y no una gobernante ungida, y sin embargo, hundiéndose en un lujoso div van rigor, se obligó a examinar las dudas que él había sentado con un rigor desacostumbrado toda su vida. Había creído inquebrantablemente en la supremacía de Delan, en su derecho ordenado de poner orden en una galaxia conflictiva. Era un credo que rara vez había causado una pregunta desde lo alto de la pirámide imperial, pero ahora, con la mirada de llama azul de Skor abrazando su ojo de la mente, se encontró viendo sus alrededores dorados a través de una inquietante nueva lente. Cada reliquia inestimable y cada objeto de repente parecen llevar la mancha de la conquista de mundos y culturas molidas a polvo bajo el avance implacable del imperio, pensado en el capitán mismo, su orgulloso espíritu inquebrantable, enjaulado en cautiverio chillón de la mente aguda y la fuerza de voluntad, invencible desperdiciada detrás de barricadas, multiplicó esa chispa solitaria por 1000 por cientos de miles de seres únicos aplastados o domesticados a través de las estrellas. El peso asombroso de todo ese potencial desperdiciado se estrelló contra el rigor como una ola gélida, un timbre en la puerta, la sacudida de su incómodo ray envolviendo su nobleza a su alrededor, como un manto llamado a la entrada, al mensajero real, que se postró ante ella. Su voz temblorosa le informó que el rey Verox exigió su presencia en una cumbre estratégica, un golpe salvaje final para romper la resistencia humana, amaneciendo una máscara de propósito gélido. Rohr se levantó para obedecer la orden de su esposo. Pero incluso mientras se preparaba para plan el triunfo definitivo del imperio, las palabras de Skor se le clavaron bajo la piel como dispositivos incendiarios listos para encender una peligrosa chispa de rebelión en su pecho real. Los pasos de Rourke resonaron por los oscuros pasillos del velar mientras regresaba a la celda de Skora. Su corazón se aceleró, no por el esfuerzo, sino por la emoción ilícita de estas reuniones clandestinas. Mientras se acercaba, vio a Skora esperando, sus penetrantes ojos azules fijos en su espalda. Tan pronto su majestad dijo, un dejo de diversión en su voz. «Tengo preguntas», respondió Rohr,
tratando de mantener su regia compostura, Skora, y recomendó hacer un gesto para que continuara durante las siguientes horas participando en un apasionado debate sobre sus respectivas culturas. ROR se encontró cautivada por los cuentos de Skor de la tumultuosa historia de la Tierra. Nuestro camino a la democracia estaba pavimentado con sangre y sacrificio. Skora explicó su voz baja e intensa, pero era necesario. Sin esas luchas nunca hubiéramos alcanzado las libertades que tenemos hoy. Regor frunció el ceño, pero ¿a qué precio? Seguramente la estabilidad y el orden son preferibles al caos y al derramamiento de sangre. ¿Es realmente estabilidad cuando se impone una punta de pistola? Skora desafió la imaginación. Imagine un futuro en el que nuestros pueblos trabajen juntos, intercambiando ideas libremente. Podríamos aprender mucho unos de otros a medida que sus conversaciones continuaran noche tras noche. Roar sintió que sus convicciones comenzaban a tambalearse. Se encontró compartiendo detalles de la sociedad Delan, fascinada por la perspectiva de Skor sobre las costumbres y creencias de su pueblo. Durante un intercambio particularmente acalorado, el control de Rior se escapó de nuestros motores Warp. Ella soltó que eran vulnerables a los pulsos de iones a una frecuencia específica. El horror la invadió cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero la respuesta de Skor la sorprendió. Esto es lo que quiero decir sobre la confianza. Dijo suavemente, la verdadera unidad requiere que ambos lados sean vulnerables para tomar riesgos. Su momento fue destruido por la llegada arrepentida del comandante Sar. Sus ojos reptiles se entrecerraron con sospecha mientras observaba la escena. Mi reina, siseó, ¿qué te trae aquí a esta hora? Roer enderezó forzando hielo en su voz. Estaba interrogando al comandante de prisioneros. ¿Eso es un problema? La lengua de Sark se movió probando el aire, por supuesto que no, su majestad. Solo me lo preguntó mientras Sar se alejaba deslizándose. Roer sintió un escalofrío recorriendo su columna. Estaba jugando un juego peligroso, y las apuestas crecían, más altas cada día, pero ella no podía mantenerse alejada. Cada noche la encontró de nuevo en la celda de un Skor, bebiendo sus palabras sobre libertad y autocompromiso. Comenzó a ver su vida de manera diferente. Su matrimonio con Verox, un cascarón vacío. Su papel en El Imperio, una carga en lugar de un honor, pero el tiempo se estaba acabando. Verox se volvió cada vez más impaciente. Sus aviones para los prisioneros humanos se volvieron cada vez más brutales, después de una discusión particularmente cruel, donde la acusó de debilidad. Verox hizo una declaración escalofriante. «Aplastaremos a estos humanos por completo», gruñó escamas enrojecidas de seda de sangre. Ordenó un ataque a sus colonias fronterizas. «Los masacraremos a todos, hombres, mujeres, niños. Veamos cómo le va a su preciosa democracia contra el verdadero Delt», y el poder Ro-R sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies mientras Vero se marchaba furiosa a supervisar los preparativos. Se quedó congelado por el peso de millones de vidas que presionaban su conciencia. Pensó en Skora, en el futuro que había pintado con colores tan vivos. Entonces pensó en la matanza inminente de sangre inocente en sus manos. Por primera vez en su vida, la reina Rer del Imperio de Delton supo con claridad cristalina que se encontraba en una encrucijada, y la elección que cambiaría no solo su destino, sino el destino de dos civilizaciones. Los pasos de Roar resonaron en los pasillos vacíos mientras se dirigía a la celda de Skora. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el peso de su decisión. Ingresó su código de anulación con dedos temblorosos. Dentro de Skora, sus ojos se abrieron de par en par ante su apariencia desaliñada. «¿Qué pasa? Verox planea atacar tus colonias», Roer dijo con su voz apenas por encima de un susurro. «Quiere matar a todos, incluso a los niños». El rostro de Skor se endureció. Cuando pronto, demasiado pronto, Roer metió la mano en su túnica y sacó un chip de datos. «Estas son las especificaciones técnicas para desactivar los motores Warp del vehículo Belk». Skora miró el chip y luego volvió a mirar a Rager. «¿Por qué haces esto?» «Porque es lo correcto», dijo simplemente. En la tenue luz de la celda, formularon un plan. El conocimiento de Rager de los sistemas de la nave combinado con la experiencia táctica de Skor creó una estrategia audaz. Velar volvería sus armas contra la flota Deltan
y contactaría con refuerzos humanos cuando el ciclo nocturno de la nave se desvaneciera. Roer tomó su decisión. Desactivó las ataduras de Score y lo condujo a través de pasadizos en sombras hasta un centro de comunicaciones seguro. Allí se encontraron los restos de la tripulación de Score. Sus rostros eran una mezcla de esperanza y sospecha. El capitán, un joven oficial, preguntó. Los ojos se movían rápidamente entre Skora y Rer. Un gusto. El teniente Skora dijo. Reina, Ragor está aquí para ayudar. Trabaja rápido. Los dedos de Rourke vuelan sobre la consola humana desconocida mientras ingresa los códigos para desactivar los motores Warp. Skora se coordinó con su tripulación preparándose para el momento en que tomarían el control. Un claxon rompió el tenso silencio. La voz del comandante Solar resonó en los parlantes de la nave. Violación de seguridad. Todo el personal a las estaciones de batalla. Rohr maldijo. Sar debe haber descubierto su celda vacía. Skora se acercó con tristeza. Luego nos movemos. Lo que siguió fue un borrón de acción. Regor desplegó a sus leales creando una distracción que alejó a las fuerzas de Solar de las áreas críticas. El equipo de Skor atacó con precisión, desactivando el sistema de armas y sellando cubiertas enteras en ingeniería. Ro-R se encontró cara a cara con un escuadrón de guardias del Thanos. Se irguió hasta su altura máxima, cada centímetro. La reina se retiró. Ella ordenó a los guardias que dudaran. El conflicto era claro en sus ojos. Su reina les dio una orden. La voz de Skor sonó detrás de ella. El capitán humano se puso de pie, alto su presencia. Irradiaba autoridad. Los guardias bajaron sus armas con los motores saboteados y los sistemas clave bajo su control. Rager y Skora se dirigieron al puente. Las puertas se abrieron con un silbido para revelar el caos. Vero estaba de pie en el centro, escamas enrojecidas de ira traidor. Escupió a Rer. Traicionarías a tu propia especie por estos animales, el único animal aquí eres tú. Rior, respondió su voz. Hielo, tu reinado de tiranía termina. Ahora Verox se lanzó hacia el panel de control. Sus manos con garras golpearon un gran botón rojo. Si no puedo tener el velar, nadie lo hará. Las alarmas sonaron mientras se iniciaba la secuencia de autodestrucción. Skora pasó junto a Reger, dedos bailando sobre los controles. «¡Vamos!», murmuró. «Vamos con segundos de sobra la cuenta regresiva congelada». Skora se hundió de alivio, está hecho, mientras Verox era llevado con restricciones. Miró fijamente a Ro-R con una mirada venenosa. «Puede que hayas ganado hoy, pero el Imperio nunca te aceptará ahora la sangre. De Delton corre. Pura nunca nos inclinaremos ante alienígena influencia». Ro-R lo vio irse con un sentimiento de vacío en el pecho. Se giró para encontrar a Skora, estudiándola sus ojos azules, llenos de una emoción que no podía nombrar. «¿Qué sucede ahora?», preguntó suavemente la mirada de Skor. Recorrió el puente tomando la mezcla de humanos, y Delton trabajando codo con codo para estabilizar la nave. Ahora dijo, «Construyamos algo nuevo». «Nuevo». La voz de Skor se apagó cuando sus ojos se encontraron con Ragar, el peso de su oreal. Compartido colgaba entre ellos eléctrico y tácito. El momento se hizo añicos cuando el intercomunicador de la nave cobró vida a su majestad. Una voz sin aliento informado: han estallado disturbios en Delta Prime. Las facciones leales están pidiendo tu cabeza. RHA, los hombros de Gore se pusieron rígidos. Ella se giró hacia Skora. Su expresión era sombría, y así comienza durante las siguientes semanas. Ro-R y Skora trabajaron incansablemente para establecer un nuevo orden. La sala del trono, una vez opulenta de los Velar, se convirtió en una sala de guerra improvisada. Pantallas holográficas parpadeando con informes de todo el imperio. «Tenemos que movernos más rápido». Skora argumentó haciendo un gesto hacia un mapa salpicado de puntos rojos de inquietud. «Cada día que retrasamos las reformas democráticas, los partidarios de Vero ganan terreno». Reger se masajeó las sienes. «Y si nos movemos demasiado rápido, corremos el riesgo de un colapso total». Mi gente no está preparada para cambios tan radicales. Sus debates se volvieron cada vez más acalorados. Una noche, mientras analizaban los informes de bajas, Skora, tocando la mesa con la mano. «Maldita sea Rager».
Estamos hablando de vidas, no solo de números en una pantalla. ¿Crees que no lo sé? Resher siseó inclinándose para acercarse. He pasado toda mi vida cargando con el peso de un imperio. No puedes simplemente deshacer siglos de programación cultural de la noche a la mañana. Los ojos de Score se suavizaron. Tal vez no, pero tenemos que intentarlo. Su argumento fue interrumpido por una explosión ensordecedora. La nave se sacudió, violentamente arrojándolos a ambos al suelo. Las alarmas sonaron mientras Ro-R se ponía de pie. ¿Qué pasó? Exigió a su comunidad. Es el comandante Sar, su majestad. Fue la respuesta en pánico. Ha escapado y secuestró una batalla crucero. La mitad de la flota lo sigue. La sangre de Reger se heló. Se volvió hacia Skora y vio su propio miedo reflejado en sus ojos. No podemos ganar esta pelea, dijo Skora acercándose en voz baja. Sus labios se fruncieron y luego cambiamos. Reglas. Lo que siguió fue un torbellino de diplomacia frenética y apuestas desesperadas. Ro-R se acercó a la hegemonía Krim, antiguos enemigos de los Deltanes. Ella expuso los secretos más profundos del imperio, ofreciéndolos como moneda de cambio para una alianza. La reina Kala de los Krim llegó a la devastadora capital Delton. Su exoesqueleto cristalino brillaba bajo el humo acre de los edificios que aún ardían. «Juegas un juego peligroso». La pequeña reina Kala hizo clic en sus ojos multifacéticos y legibles. «Juego el único juego que nos queda». Reger respondió de manera uniforme. La batalla cuando llegó fue rápida y brutal. La Armada Leal de Solar se enfrentó con la flota Krim humana del Tan, combinada en una mezcolanza de fuego de armas que iluminó sistemas estelares enteros. Ro-R observó desde el puente del velar con el corazón en la garganta mientras mundo tras mundo se quedaba en silencio en el fuego cruzado cuando el polvo se asentó. La victoria fue suya, pero a un costo terrible. Miles de millones de muertos, planetas enteros reducidos a cáscaras irradiadas, mientras Rer inspeccionaba la carnicería, sintió el peso aplastante de sus decisiones sobre ella. Skora la encontró más tarde mirando fijamente el rostro marcado de Deltan Prime. «Ganamos él», dijo suavemente. Reger no se giró, ¿no? Reger, no. En la inquietante pieza que siguió las tensiones, hirvieron a fuego lento. Reger trabajó para platear a su propia gente, mientras honraba sus acuerdos con los humanos, y Krim Skora presionó implacablemente para un cambio más rápido. Su impaciencia creciendo con cada compromiso. «No podemos seguir jugando a la política», argumentó durante otra sesión de estrategia nocturna. «La gente necesita libertad real, no solo la ilusión de ella». Ro-R se erizó. «¿Y qué pasa con las tradiciones de mi pueblo? Nuestra forma de vida, ¿quieres que lo tiremos todo por tus ideales humanos?» Sus ojos se encontraron el aire entre ellos, cargados de emociones no dichas. Antes de que ninguno pudiera hablar, un timbre anunciado. Un visitante. La reina Kala se deslizó dentro de la habitación, su forma cristalina refractando la luz tenue. «Perdona la intrusión», ronroneó, «pero pensé que era hora de que discutamos la naturaleza evolutiva de nuestra alianza». Ro-R sintió un escalofrío correr por su cuerpo, su columna vertebral mientras miraba entre el rostro determinado de Skor y la mirada inescrutable de Krasala. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que la verdadera batalla por el futuro de su gente apenas estaba comenzando. Los ojos de Reger se entrecerraron mientras estudiaba el rostro impasible y cristalino de Kal. La mirada multifacética de la reina Krim no reveló nada más que el instinto de Reger gritaba. «Peligro. Tu propuesta es intrigante rigor», dijo con cuidado. «Pero necesitaré tiempo para considerar sus implicaciones». Kala inclinó su cabeza, por supuesto. «Su Majestad, nosotros, los Krim, no somos nada sino pacientes». Mientras el monarca alienígena se deslizaba desde la habitación, Reger se volvió hacia Skora. Su mandíbula estaba apretada, ojos duros. «¿No puedes estar considerando en serio su oferta?», dijo Ragor. Suspiró, por supuesto que no. «Pero no podemos permitirnos antagonizarla abiertamente».
Todavía no durante los días siguientes, las sospechas de Reger crecieron. Informes filtrados de agentes CRIM, reunidos con nobles Deltan, descontentos de envíos de armas desviados a destinos desconocidos, cuando evidencia concreta de la traición de Salah finalmente salió a la luz. Reger actuó rápidamente. Estás confinado en el palacio hasta nuevo aviso. Reger anunció flanqueado por un escuadrón de sus guardias de mayor confianza. La forma cristalina de Cal parecía brillar con rabia reprimida. Esto es un ultraje. Exijo. El resto de sus palabras fueron interrumpidas mientras los guardias la escoltaban. Reger se permitió un momento de satisfacción antes de que las implicaciones de sus acciones se asimilaran. Probablemente acababa de encender un polvorín. Se demostró que tenía razón. Apenas horas después, cuando las alarmas sonaron en todo el complejo, Rigor corrió al centro de seguridad, donde los técnicos en pánico se apresuraron a dar sentido a múltiples transmisiones entrantes. Informe de estado. Ella gritó: Su Majestad, es un caos. Un joven oficial tartamudeó. Un grupo de exguardias imperiales irrumpieron en el ala este. Están tratando de llegar a los aposentos de Cal. La sangre de Reger se heló. ¿Cuántos? Al menos 2 docenas de personas fuertemente armadas abrieron la boca para dar órdenes cuando una explosión ensordecedora sacudió el edificio. Las transmisiones se disolvieron en estática. Lo que siguió fue una pesadilla de humo, disparos y gritos. Reger se encontró en medio de todo reuniendo a sus leales para repeler a los atacantes. Vislumbró rostros familiares en ambos lados. Ahora enemigos, ahora aliados. Cuando finalmente cayó el silencio, Reger inspeccionó la carnicería con un dolor hueco. En el pecho cuerpos cubrían los pasillos una vez prístinos. Delton y humanos por igual. Y Cal, a Su Majestad, un guardia salpicado de sangre, se acercó. La reina. Cala se ha ido. Reger la mente se aceleró. ¿Había escapado? ¿Había muerto en el fuego cruzado o tal vez esta información no sale de esta habitación? Ordenó. Es que entendió que las consecuencias fueron rápidas y las acusaciones brutales volaron, mientras las tensiones que habían hervido a fuego lento bajo la superficie estallaron en hostilidad abierta. Roer observaron impotente cómo la frágil coalición que había trabajado tanto para construir comenzó a fracturarse, llegó a un punto crítico durante una reunión del Consejo particularmente acalorada. Escora, tocando la mesa con las manos, ojos azules ardientes. Esto no habría pasado si me hubieras escuchado desde el principio, gritó. Tu vacilación, tu constante politiquería, nos ha hecho vulnerables. Roer sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Y qué quieres que haga? Sisió gobernar por decreto, convertirse en lo mismo que luchamos por derrocar. Salió furiosa de la cámara, retirándose a sus aposentos privados. Allí sola se permitió expresar las dudas que la habían atormentado durante semanas. ¿Y si estábamos equivocados? Susurró a la habitación vacía. ¿Y si nuestro sueño de unidad no era más que una familia infantil y un suave golpe interrumpió su cavilación? Abrió la puerta para encontrar un rostro que no había visto en años mayor, preocupada pero dolorosamente familiar. «Hola, hermanita», dijo Marid suavemente. Roer miró con incredulidad. Marid. «¿Cómo tu revolución liberó a más que solo los humanos?» Mared explicó entrando en la habitación. «Es bueno verte de nuevo, Reger», mientras las hermanas hablaban. Reger sintió. Un peso que se le quitó de los hombros. Mared siempre había sido la idealista, la que veía posibilidades donde otros solo veían obstáculos. Su exilio solo había fortalecido sus convicciones. No debes perder la fe. Mared instó a recordar lo que mamá nos enseñó. La verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la comprensión. En construir puentes, no muros. Rhaegar avanzando con la cabeza, sintiendo un renovado sentido de propósito. Buscó a Escora, decidida a reparar la grieta entre ellos. Allí, su reconciliación se vio interrumpida por noticias urgentes. Gral Tolk, un notorio señor de la guerra del Delta, había consolidado a los leales restantes de Vero en un ejército formidable. Los informes de sus atrocidades inundaban. Cada vez eran más horribles que el último. El primer instinto de Rourke fue aplastar esta amenaza con una fuerza abrumadora.
pero las palabras de Mared resonaron en su mente. Tomó una decisión diferente: preparar un enviado diplomático. Ordenó que le ofreceremos a HR Talk y a sus seguidores indultos completos si deponen las armas y se unen a nosotros para construir una nueva sociedad Delton. La partitura parecía escéptica, pero no se discutió. Días después recibieron una charla Graal. La respuesta de Talk, los cuerpos mutilados de los emisarios de Reger mientras miraba las horripilantes imágenes ROR, sintió el peso del imperio asentarse una vez más sobre sus hombros. Se volvió hacia Skora, su expresión sombría. «Preparemos nuestras fuerzas», dijo en voz baja. «Parece que no tenemos más opción que luchar. Luchar». Las palabras de Ryger pesaron en el aire, una sombría aceptación del camino por delante. Mientras comenzaban los preparativos para la batalla, un visitante inesperado llegó al palacio. Los ojos de Rourke se abrieron de par en par cuando reconoció la esbelta figura escoltada a sus aposentos privados. Ariana respiró apenas creyendo la vista ante ella. La primera esposa de Vero se mantuvo erguida su porte una vez regio, ahora templado por años de dificultades. «Hola, Rager, parece que nos encontramos del mismo lado», por fin en voz baja. Ariana reveló su propuesta de que se infiltraría en las filas de Graal Talk usando su estatus como viuda de Vero. Para ganar su confianza desde dentro, podría sembrar la discordia y reunir información crucial para la causa de Ryger. Skor frunció el ceño. «Es demasiado peligroso. No podemos pedirte que lo hagas». «No estás pidiendo», Ariana lo interrumpió. «Te estoy ofreciendo. Déjame expiar mi silencio durante Berak». «Hey-Nad». Rohr estudió a su excuñada sopesando los riesgos contra las posibles recompensas. Finalmente, ascendió. «Muy bien, pero necesitaremos una forma de mantenernos en contacto durante las próximas semanas». La información de Ariana resultó invaluable. Los ataques de precisión paralizaron las líneas de suministro de Graal Talk, mientras que los susurros de amnistía bajo el gobierno de RHA se extendieron como un reguero de pólvora a través de sus filas. ROR se deslizó sobre un mapa holográfico que marcaba otra incursión exitosa. «Estamos progresando», murmuró. La mano de Skor encontró la suya. «Gracias a Ariana. No pensé que alguna vez diría esto, pero le debemos una gran deuda». Su momento fue destruido por una transmisión urgente. El rostro de Ariana cobró vida. Su expresión le enseñó con miedo. «Arger, debes actuar ahora», siseó. «HR Talk ha adquirido un arma biológica de Delton. Planea desatarla en los mundos humanos en cuestión de horas». El hielo inundó las venas de Ryger. Se volvió hacia Skora y vio su propio horror reflejado en sus ojos. «Reúne un equipo de ataque». Ordenó que acabáramos con esto. Ahora la operación se desarrolló con brutal eficiencia. Skora lideró una fuerza mixta de humanos y deltanes. Sus habilidades desesperadas se complementaron entre sí mientras luchaban para abrirse paso a través de la fábrica de guerra móvil de Graal Talk. Las alarmas sonaron cuando se acercaron al laboratorio de armas biológicas. Los fanáticos salen de todos los pasillos. Sus ojos estaban desorbitados por el celo por el verdadero imperio Deltan. Uno gritó lanzándose contra Skora. El pato humano usó el impulso del atacante para enviarlo a estrellarse contra una pared. «No existe un verdadero imperio», Skora gruñó. «Solo lo que elegimos construir juntos». Entraron en el laboratorio justo cuando GRTO se activó. La secuencia de lanzamiento. El rostro del señor de la guerra se contorsionó de rabia cuando vio a los intrusos. «Llegaste demasiado tarde», gritó mientras buscaba la clave de activación final. Una sombra se desprendió de la pared del fondo. Ariana Material se dio cuenta de que sus rasgos se fijaron en feroz dedicación antes de que Graal Talk pudiera reaccionar. Le clavó una espada en la espalda por un futuro mejor. Susurró cuando la luz se desvaneció de sus ojos. En el silencio que siguió a RHA. El equipo de Gore trabajó rápidamente para neutralizar el arma biológica cuando el peligro inmediato pasó. Rohr se encontró mirando las manos manchadas de sangre de Ariana. «Ahorraste millas de millones», dijo suavemente. La sonrisa de Ariana era cansada, tal vez. «¿Pero a qué costo para tus ideales?». La pregunta resonó en la mente de Reger. Mucho después de que regresaron a la capital, se encontró en su jardín privado mirando las estrellas,
¿Estás preocupada? La voz de Skor vino detrás de ella. Roar no se dio la vuelta. Ganamos, pero no puedo quitarme la sensación de que hemos perdido algo en el proceso. La mano de Skor en su hombro era cálido, reconfortante. A veces hacer lo correcto significa tomar decisiones difíciles y quién decide lo que es correcto. Rer preguntó finalmente encontrando su mirada. Usé a Ariana para ponerla en peligro al igual que Verox no lo hubiera hecho, dijo Skora firmemente. Verox la habría sacrificado sin pensarlo 2 veces. Pensé que le diste una opción, una oportunidad de redención. Rhaegar quería creerle, pero duda apostando con la cabeza hacia ella. Pensó en la feroz alegría que había sentido al ver las fuerzas de Graal derrumbarse, el despiadado cálculo que la había llevado a arriesgar la vida de Ariana. No estoy segura de ser la líder que nuestra gente necesita admitir. Tranquilamente los ojos azules de Skor se suavizaron. Eres exactamente la líder que necesitan, porque cuestiónate a ti misma porque te importa. Sus palabras deberían haber sido tranquilizadoras. En cambio, solo profundizaron Rhaegar inquietud. Se inclinó hacia su abrazo encontrando consuelo en su presencia, incluso mientras una pequeña voz susurraba que tal vez esta cercanía, esta perspectiva humana estaba nublando su juicio. Mientras los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo, Roar enderezó sus hombros. Habría tiempo para la introspección. Más tarde por ahora, había una paz frágil que nutrir, y una nueva sociedad que construir, y una nueva sociedad que dar forma. El peso de la responsabilidad se instaló una vez más sobre los hombros de Rhaegar, mientras regresaba su atención a los innumerables desafíos que enfrentaba su incipiente gobierno. Los meses pasan en un borrón de negociaciones, debates de políticas y cuidadosas maniobras para equilibrar los diversos intereses dentro de su coalición. El progreso fue lento pero constante. Rhaegar se permitió un momento de cauteloso optimismo mientras revisaba los informes de mayor cooperación entre las comunidades humanas. Y Deltan, su ensoñación, fue destrozada por los pasos urgentes de un mensajero del palacio. Su Majestad jadeó almirante. Vertic ha declarado abierta rebelión. Roark. La sangre se heló. Ella sabía que Vertic era de línea dura, pero esto explica. Ella ordenó las palabras del mensajero. Pintaron un panorama sombrío. VK había tomado el control de las fortalezas fronterizas, reuniendo elementos xenófobos para su causa. Incluso ahora el malestar se estaba extendiendo por los mundos centrales. Skora irrumpió en la habitación, su rostro grim. Acabo de recibir noticias de que es peor de lo que pensábamos. Los Veratics están usando la flota de defensa para bloquear sistemas enteros. La mente de Rhaegar se aceleró. Tenemos que actuar rápido antes de que consolide su poder. Se retiraron a la sala de guerra y observaron las pantallas holográficas de los movimientos de la flota y las fortalezas de los insurgentes. Skora describió un plan audaz para infiltrar las fuerzas de Vertic con agentes humanos especiales. Es arriesgado, advirtió Rhaegar. Los ojos de Skor brillaron con dedicación. No tenemos otra opción. Si no destripamos su ventaja militar desde adentro, nos enfrentaremos a una guerra civil prolongada. Roar estuvo dando su aprobación durante días. Esperaron un silencio intenso mientras los equipos encubiertos llevaban a cabo su misión. Entonces el desastre nos golpeó. Skoro informó con la voz tensa por la ira. Está ejecutando a nuestra gente. Lo transmite por todo el sistema. Los hologramas parpadearon con imágenes de agentes humanos que estaban siendo espaciados. Sus cuerpos flotaban sin vida contra el telón de fondo de la flota fortaleza de RK. Roar se sintió enfermo y necesitaba otra forma de entrar. Murmuró. Sus ojos se posaron en un rostro familiar entre sus consejeros. Ariana, la ex emperatriz, dio un paso adelante. Su expresión. Resuelta lo haré. Deja que Vika crea que ha capturado un premio. Un Delton puro no contaminado por la influencia humana. Skora afirmando con aprobación. Podemos implantar un virus una vez que esté dentro de sus sistemas. Roar dudó buscando el rostro de Ariana. El riesgo es mío. Ariana terminó firmemente. El plan C.
desarrolló con una lentitud agonizante. Ro-R supervisar las transmisiones, mientras Ariana desfilaba ante las tropas de Vera, un símbolo de la superioridad de Delan. Entonces silencio cuando llegó la señal fue explosiva. Las naves verticales cayeron en desorden, armas y sistemas de navegación fallando en toda su flota. Ro-R entró en acción liderando el contraataque. Ella misma la batalla se desató en una docena de sistemas estelares. Las fuerzas de Veratix se derrumbaron ante el poder combinado de los leales de Rhaegar y las unidades humanas de élite de Score. La victoria parecía estar al alcance cuando las alarmas sonaron en todo el comando. Se detectó desestabilizadores del ecosistema central. Un técnico gritó. Múltiples colonias humanas apuntadas. Rourke Corazón se hundió. VTI que estaba arremetiendo en sus últimos momentos amenazando con volver mundos enteros habitables. ¿Podemos detenerlo? Ella exigió el rostro de Score. Era Ashen. No de aquí alguien tendría que dar la cuenta. Golpeó a Rhaegor como un golpe físico, se volvió hacia la pantalla más cercana, viendo como una figura solitaria se abría paso a través de Veratix. Flagship. Ariana Norrer susurró. Pero no había nada que pudiera hacer. Solo podía mirar cómo Ariana llegaba al núcleo de la biosfera. Solo podía escuchar las últimas palabras de su cuñada antes de que la transmisión se cortara a estática como consecuencia de los incendios. La rebelión se extinguió. Ro-R se encontró de pie frente a un monumento al sacrificio de Ariana. El dolor de la pérdida se mezcla con una creciente inquietud al recordar el análisis clínico de Score sobre el éxito de la misión. «Sabías que», dijo suavemente. Mientras Score se acercaba, sabías que podría llegar a esto. Su silencio fue respuesta suficiente. Reger se volvió buscando en su rostro algún destello de remordimiento, algún reconocimiento del peso de lo que habían hecho. Era necesario. Score dijo al fin. Rhaegar sintió que se abría un abismo entre ellos más profundo que las diferencias culturales. Por primera vez, comprendió realmente el abismo que separaba sus visiones del mundo, sus definiciones de pérdida aceptable. Mientras se alejaba, dejó a Score sola frente al monumento. Rhaegar respondió con una pregunta inquietante. En su búsqueda de la unidad, ¿ya habían sembrado las semillas de una división irreconciliable? Ro-R se paró frente al monumento. Sus dedos trazaron la superficie fría grabada con el nombre de Ariana. El peso de los eventos recientes la presionaba amenazadoramente. Para aplastarla compromiso estás preocupado. La voz de Score llegó desde detrás de ella, un eco de incontables conversaciones pasadas. Esta vez Rhaegar no se suavizó ante su presencia. Se volvió con los ojos llameantes, preocupada. Estoy furiosa. Sabías los riesgos que enfrentaba Ariana. Calcula su vida en contra de nuestros objetivos. Los ojos de Score agudos, tomé las decisiones necesarias para salvar millas de millones. Preferirías que dejara. Que Veteis tuviera éxito. Siempre hay otra manera, rigor disparado de vuelta. No intercambiamos vidas como moneda. ¿No es así? La voz de Score se enfrió. Tu imperio hizo exactamente eso durante siglos. Ahora te abultas a costa de la libertad. Las palabras golpearon como un golpe físico. Rhaegor retrocedió su voz cayendo a un susurro peligroso. Así es como tú me ves todavía el tirano, apenas reformado. Veo a alguien que necesita enfrentar la realidad. Score respondió. La piedad para los opresores conduce a más opresión. Es una lección que la humanidad aprendió de la manera difícil. Su argumento hizo eco a través de los pasillos del poder en los días que siguió mientras Ro-R recorrió liberada colonias del Delta predicando la unidad y la reconciliación, se encontró cada vez más aislado. Los intransigentes se burlaban de la idea de la integración, mientras los colonos humanos la observaban con cansancio en Nexus Prime, un asentamiento de especies mixtas. El discurso de Rhaegar fue interrumpido por el rugido ensordecedor de una explosión. El humo se elevaba desde un complejo de viviendas cercano mientras los gritos llenaban el aire. Un grupo insurgente del Delta había atacado a familias de ambas especies. Rhaegar se estremeció y se acercó a los gobernadores coloniales humanos, pidiendo un frente unido contra el extremismo. Su negativa fue cortés pero firme.
citando preocupaciones sobre las libertades civiles. Usted presiona por medidas duras contra los rebeldes del Delta. Ro-R acusó a Skora en una videollamada acalorada, pero usted deja que los extremistas humanos operen libremente. Su hipocresía es impresionante. Los ojos de Skor brillaron. Estoy protegiendo a nuestra gente. Nuestra gente. Rerk, la risa fue amarga. Ya no hay nuestro. ¿Solo hay humanos y Delton Forever? En desacuerdo. Cortó la transmisión. Sus manos temblaban. Fuera de su ventana ardían incendios. A lo lejos, otro ataque terrorista. Roger cerró los ojos deseando que el universo se escribiera a sí mismo. Cuando los abrió, una alerta brilló en su pantalla. Fuerzas especiales humanas se estaban desplegando en el espacio de Delton, apuntando a células insurgentes sospechosas sin su autorización. La frágil pieza que había construido comenzó a desmoronarse. Skora se materializó en su oficina, su holograma parpadeando con una energía increíblemente fuerte. Tenía que hacerse declarado: impondremos orden hasta que tu gente aprenda a mi gente. La voz de Rerk era bastante peligrosa. ¿Y quién decide cuándo han aprendido lo suficiente? Skora, tú serás nuestro nuevo emperador, guiándonos con un puño de hierro. La expresión de Skor se endureció. Si eso es lo que se necesita para prevenir otro genocidio. En ese momento, Regor lo vio claramente. Por primera vez. El idealista que había capturado su corazón se había ido reemplazado por un hombre tan despiadado como cualquier tirano. «Deltan, sal de aquí», susurró el holograma de Skor. Parpadeó. «Regor», dije, «sal». De aquí su voz se elevó a un grita: «Tú y tus fuerzas todas. Ustedes, la gente del Delta, encontrarán su propio camino hacia adelante sin señores supremos de ninguna especie». Mientras la imagen de Skor se desvanecía, Rigor se hundió en su silla y miró el mapa estelar frente a sus sistemas. Se tambaleaba al borde del caos. La tarea que tenía por delante era monumental, tal vez imposible, pero la enfrentaría sola. Llevaba el peso de las esperanzas de 2 especies sobre sus hombros. Ro-R alcanzó el panel de comunicaciones, preparándose para las difíciles conversaciones que la esperaban. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme y resultado. Alejó los pensamientos sobre el hombre que había inspirado su revolución y el futuro que podrían haber compartido. Los dedos de Regor temblaron cuando apagó el panel de comunicaciones. El peso de sus palabras colgaba en el aire. Una proclamación que remodelaría el futuro de 2 especies. Se desplomó en su silla. El agotamiento grababa profundas líneas en su rostro. Un suave timbre rompió el silencio. El hueco de Mid cobró vida. Los rasgos familiares de su hermana se retorcieron de preocupación. «Rigord, acabo de escuchar. Es cierto que has expulsado a las fuerzas humanas». Ro-R ascendió. Cansadamente tenía que hacerse. Skora cambió, o quizás finalmente lo vi claramente. La expresión de Mared se suavizó. «Hiciste lo correcto, hermana. Nuestra gente necesita encontrar su propio camino hacia adelante». Esas palabras deberían haber sido reconfortantes. En cambio, despertaron una sensación de inquietud en la boca del estómago de Rhaegar. Ella lo dejó de lado y se concentró en los desafíos que se avecinaban. En las semanas que siguieron, Ro-R se lanzó al trabajo de reconstrucción. Recorrió colonias devastadas. Escuchó las quejas de humanos y deltanes y elaboró políticas dirigidas a una verdadera igualdad. El progreso era lento pero constante. Fue durante un discurso público en New Tassos que Ro-R notó por primera vez el cambio. Mientras hablaba de unidad y sacrificio compartido, una oleada de descontento se movía entre la multitud. Mid se paró al borde de la reunión. Su rostro adoptó una máscara de desaprobación. Más tarde, en la privacidad de los cuarteles temporales de Ro-R, la máscara de Mid se deslizó por completo. «Hablas de sacrificio, Mered Hist, mientras los colonos humanos invaden nuestras fronteras. Tus reformas nos han dejado indefensos». Ro-R retrocedió picado por el veneno en la voz de su hermana. «No podemos enfrentar la xenofobia con más odio. Medio ese camino solo conduce a más derramamiento de sangre. Los ojos de Mared se entrecerraron y tu camino conduce a la extinción». Ella salió furiosa, dejando a Rior conmocionada. En los días que siguieron, los susurros de disidencia se hicieron más fuertes. Los asesores de Rigor trajeron informes de reuniones clandestinas de nobles e industriales reunidos.
en habitaciones llenas de humo para conspirar contra su débil gobierno, el golpe final llegó durante lo que debería haber sido un momento de triunfo. Roger se paró frente a una gran multitud en la capital, lista para revelar su carta progresista. Cuando alcanzó el crescendo de su discurso, una conmoción estalló cerca del podio, a mitad de camino hacia adelante. Su rostro se puso inquebrantable antes de que Ro-R pudiera reaccionar. Su hermana había tomado el micrófono. Gente de Delta Prime. La voz de Mared retumbó en la plaza. Estoy ante ustedes hoy para exponer una terrible verdad, nuestra llamada reina. Mi propia hermana A nos traicionó a todos. El gas se expandió por la multitud. Roger se quedó congelada, sus pupilas dilatándose, mientras Mid producía datos uno tras otro, cada uno mostrando evidencia de una supuesta colusión entre el círculo interno de Reger y las autoridades humanas. Mientras nuestro mundo natal se hundía en el caos, Merid continuó, su voz goteando con ira justificada. Ragor se inclina ante el interés alienígena. Ella nos vería subyugados, nuestra orgullosa. Herencia borrada, el humor de la multitud cambió palpablemente. Donde hace unos momentos habían vitoreado la visión de unidad de Rourke, ahora aullaban por sangre. Regor trató de hablar para refutar las mentiras, pero sus palabras fueron ahogadas por la creciente marea de ira. Mientras los partidarios de Merid invadían el escenario, Regor se encontró empujado lejos por sus pocos leales restantes. Corrieron a través de túneles subterráneos emergiendo en una casa segura en las afueras de la ciudad. Ro-R vio con horror cómo las pantallas de video mostraban a las fuerzas conservacionistas de Mid tomando el control de instalaciones clave en todo el plano planeta. Los noticieros estaban intercalados con imágenes de colonos humanos siendo rodeados, sus posesiones saqueadas. «Tenemos que detener este alboroto», susurró su voz. Caballo, su jefe de seguridad, un veterano canoso llamado Trick, sacudió la cabeza. «Con tristeza, es demasiado tarde, Su Majestad, controles intermedios. Los militares ahora, nuestra única esperanza es sacarte del mundo antes de que la casa segura se sacuda con el impacto de una explosión cercana». Las alarmas sonaron cuando las tropas conservacionistas violaron la defensa exterior. La mente de Reger corrió. Solo quedaba una opción, por desagradable que fuera. Activó su comunicador personal, rezando para que el cifrado aguantara. «Escora». Comenzó con la voz tensa por la desesperación. «Sé que nos separamos en términos amargos, pero te lo ruego». El rostro del humano apareció. Su expresión era fría. «Guarda tu aliento». Furioso. «Hemos visto la transmisión. Tu gente ha tomado su decisión. Esta no es su elección», Reger suplicó. «Es un golpe orquestado por mi propia hermana. Millones morirán si los ojos de Score se endurecen. No sacrificaré más vidas humanas por tus disputas internas. Querías que nos fuéramos. Recuerda que este es tu lío». Limpiar. La transmisión se cortó abruptamente. Rer miró fijamente la pantalla en blanco. Un escalofrío se apoderó de ella. Ahora estaba realmente sola, abandonada tanto por su carne y sangre como por el hombre que una vez tuvo. La mano de Tark en su hombro la sacudió y la devolvió a la realidad. «Su Majestad, tenemos que movernos ahora», mientras huían a través de pasajes secretos debajo de la ciudad. El mundo mental de Rhaegar, su gran visión de una sociedad pluralista, estaba en ruinas, reemplazada por el espectro del genocidio y la opresión. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarla, una pequeña chispa de desafío se negó a extinguirse. Encontraría una manera de salvar a su gente, a toda su gente, humanos y Delton por igual, de la locura que los había consumido, pero primero tenía que sobrevivir. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.